Muy amable, gracias. Familia, muy buenos días para cada uno de ustedes. El Señor lo bendiga. Feliz Santo Sábado una vez más. Vamos a aprovechar este tiempo, mi hermano, para poder estudiar la palabra de Dios. ¿Cuántos de aquí trajimos Biblia? Es importante, ¿por qué yo hago esta pregunta, hermano? Porque nosotros debemos de tener la costumbre de que la Biblia es la base fundamental de nuestra fe. La Biblia es la que nos va a dar respuestas para la verdad presente de lo que se va a dar hoy en día. Así que antes de comenzar con el tema, mi hermano, acompáñeme de rodillas para orar. Oremos. Padre que estás en el cielo, Señor, muy buenos días. Una vez más invocamos tu santa presencia para decirte, por favor, que tu Santo Espíritu more con cada uno de nosotros, Señor. Que la palabra que se va a trazar a continuación quede implementado en el corazón y en la mente de cada persona que está en este momento aquí, Señor. No podemos salir de aquí, Señor, sin esa semilla que nos has traído para esta mañana, Padre. Por eso queremos pedirte a través de tu Santo Espíritu que esta palabra sea exaltado para honra y gloria tuya, Señor. Te lo agradezco y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a leer en nuestras Biblias el texto base de este estudio. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 12, el texto que la hermana también reiteró. Apocalipsis 14, 12. Note lo que dice el texto bíblico, es muy conocido entre los adventistas del séptimo día. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Yo le quiero hacer una pregunta. Cuando Juan aquí dice, aquí está, la pregunta es, ¿qué tiempo está hablando Juan? Note que aquí la Biblia, si nos menciona un tiempo en específico, debe haber una razón y un porqué. Aquí, ¿en dónde? Vamos a resolver esas inquietudes. Vamos a hacer que la misma Biblia sea la que explique cuál es el propósito del cual Juan está diciendo aquí. Aquí. Bien, note lo que dice el versículo 9. Apocalipsis 14, 9 dice, y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Esa gran voz en el griego significa voz fuerte, voz de mando. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Dejémoslo ahí. Cuando Juan en Apocalipsis 14 dice, aquí está, ¿a qué tiempo se está refiriendo? ¿Al pasado o al futuro? Al presente, muy bien. ¿Por qué? Porque es una época donde se está diciendo lo que va a suceder con la marca de la bestia. Muy bien por estar pendiente de ahí. Aquí está la paciencia de los santos. O sea, estamos hablando en época de la ley dominical. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Sabe qué es lo interesante de esto? La persona que se oponga, se vaya en contra de la voluntad divina, dice que va a recibir la ira de Dios. Pero ¿cuántos sabíamos que en Apocalipsis también hay otra ira? ¿Cuál es la ira que se menciona en Apocalipsis? Note lo que dice Apocalipsis capítulo 12. Acompáñame a leer este texto, Apocalipsis 12, 17. Prestemos atención a lo que dice aquí, hermano. Entonces el dragón se llenó de ¿qué? Lo mismo, ¿no? Se llena de ira, pero ¿contra quién? Contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y también dice, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Como estudiosos de la Biblia que nosotros somos, hermanos, ¿a quién representa el dragón? A Satanás. Eso lo dice Apocalipsis 12:9, el contexto lo explica. ¿Sabe qué? Hay algo que yo quiero que recalquemos respecto a Apocalipsis 14:12. Recordemos que ese es el texto base que estamos estudiando. Cuando Juan dice aquí está la paciencia de los santos, la pregunta es, ¿qué significa la paciencia?
¿Saben que en el griego, aquí fue escrito en griego originalmente, la palabra paciencia en el griego es traducido como hupoponé, se escribe así, hupoponé, una palabra extraña. ¿Y qué significa hupoponé? Dice, significa resistir, significa aguantar, significa perseverar, eso significa en el griego. O sea que a qué sentido Juan está diciendo, aquí está la paciencia de los santos. Originalmente el aguante de los santos, la resistencia. Porque lo que viene, hermano, en la ley dominical, hay que decirlo ahorita que tenemos la libertad, ¿sí o no? Lo que va a ser el papado, lo que va a ser a nivel mundial, va a ser una tragedia a nivel mundial. Si ve que aquí dice Juan, dice, aquí está el aguante, en el original dice así, la resistencia de los santos. Y yo quiero dejar algo en claro, hermano. Yo no ataco a la gente católica, nunca hay que atacar a la gente. Según la Biblia, dice que aún hay hijos en esas iglesias, ¿sí o no? Miren lo que dice Apocalipsis 18:4. Apocalipsis capítulo 18:4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, ¿qué dice? Pueblo mío. ¿Usted qué entiende qué significa pueblo? O sea, cantidad de gente, ¿sí o no? O sea, hay muchos. ¿Para qué? Sigue diciendo, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni reciban ¿qué? Las plagas. O sea que las plagas son ¿qué? Según lo que estamos estudiando, es la ira de Dios, ¿sí o no? Ahora, quiero enfatizarme respecto a la paciencia, hermano. Apocalipsis 14:12, hay mucho de qué hablar, pero me quiero centrar es qué es, o para entender mejor qué es la perseverancia, la paciencia. Me puse a investigar en un léxico griego también, qué significa esta palabra. ¿Sabe que todo eso lo que les estoy diciendo es para que ustedes lo vean en un diccionario original? No nos acoplemos al español, hermanos. ¿Por qué creen que a veces la Biblia tiene aparentes contradicciones? Porque nos acoplamos al español y originalmente fue escrito en hebreo y el griego. Y lo que dice la definición de paciencia en un diccionario bíblico. Dice de la siguiente manera: la paciencia es capaz de sufrir, mire lo que es, y tolerar desgracias, y tolerar adversidades o cosas molestas o cosas que nos ofenden. Pero dice, sin necesidad de que el pueblo se rebele. O sea que paciencia no es lo que nosotros nos enseñan, es que si yo voy a salir con una muchacha y la muchacha espera 30 minutos o una hora y yo le llego tarde, uy, tuvo mucha paciencia, eso no es paciencia. Según la Biblia, paciencia es resistir un momento de crisis. ¿Estamos de acuerdo? Un momento de desgracia. ¿Sabe que cuando yo leí esta definición me hizo acordar mucho el siguiente texto que vamos a leer? Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer el capítulo 2, versículo 10. Apocalipsis 2:10. El mensaje para la iglesia es Mirna. Dice, no temas lo que has de padecer. El diablo, ¿quién? Echará a algunos de vosotros ¿a dónde? ¿Para qué? Para que seáis, note, aquí está la paciencia de los santos, ¿sí o no? Yo le quiero decir algo, adventista, y aun si esto es una visita que viene por primera vez acá, quiero que se mentalicen que la palabra de Dios es viva y eficaz. Quiero que nos mentalicemos en lo siguiente que vamos a decir. Ser fiel en esta época es fácil. Es fácil venir a la iglesia y ahorita salir del culto de la iglesia y ser cristiano y ver que en la casa hay un plato para comer. Es fácil ser cristiano cuando tenemos a alguien que nos apoya. Es fácil ser cristiano cuando yo tengo ropa para vestirme y un trabajo para tener un sostenimiento del hogar. Pero ¿cómo reaccionaríamos si nosotros nos dicen, te vamos a echar a la cárcel porque eres fiel a Dios, como lo acabamos de leer acá? Probablemente no seríamos los mismos, ¿no? ¿O qué pasaría
cuando le digan a un hermano, te vamos a sacar del trabajo, necesito que trabajes el sábado. Muchos caen, muchos acceden. ¿Dónde está la perseverancia de la iglesia adventista? ¿Dónde está el aguante de los santos? Porque es parte de guardar los mandamientos de Dios. Mire que Jesús hizo una referencia con el tiempo de angustia. Mire lo que el mismo Jesús dice. Vamos a Mateo capítulo 10. Mateo 10:36. Jesús explicita este tema. Mateo 10:36. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Aquí habla el mismo Jesús. Dice, así que los enemigos del hombre serán ¿de dónde? Preocupante. ¿Los enemigos de dónde son? De la misma casa. O sea, aquí Jesús está profetizando porque no está haciendo generalmente en todos. Van a haber personas que van a ir en contra de nuestra voluntad, si queremos hacer la voluntad del Señor. El Padre que siempre nos cuidó, o la madre que siempre nos trató bien, nos crió, ¿qué tal llegue el suceso que ella vaya en contra del mandamiento divino? Mire lo que sigue diciendo Cristo, versículo 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Pregunto, ¿esto es el aguante de los santos? La perseverancia, aún tolerar el sufrimiento aún de un ser querido, tolerar la traición. No se sabe hoy en día, hermanos, quién es el que va a traicionar a quién. ¿Sabe qué es el espíritu de profecía? Aquí no traje la cita, sino que cuando uno predica, a uno se le viene en la mente. Elena White dice que ahorita estamos en tiempo de paz. O sea, si eso es el tiempo de paz, ¿qué es lo que se avecina, hermano? Las guerras, todo eso, el hambre. Hoy en día estamos en tiempo de paz. Para entender mejor qué es la perseverancia, hermanos, yo quiero que hablemos de una historia. Vamos a profundizar con respecto a la perseverancia hablando de un personaje de la Biblia. Un personaje que sufrió tanto la traición de familiares, amigos, le llegó la enfermedad, le llegó la plaga. ¿De quién es, hermanos? Miren lo que dice Santiago capítulo 5. Santiago 5:11. Exactamente. Santiago capítulo 5, versículo 11. ¿Lo tenemos? Dice el texto bíblico, nosotros tenemos por avienturados a los que sufren, note, la perseverancia. ¿Habéis oído de la paciencia de quién? De Job. ¿Sí ve que ahí dice la paciencia? Igual que en Apocalipsis 14:12. Esa misma palabra paciencia en el griego también es huoponé. O sea, resistencia. Santiago 5:11. Esa misma palabra paciencia es la misma que se encuentra en Apocalipsis 14:12. O sea que Job tuvo la paciencia o la perseverancia ¿de quién? De los santos. ¿Quién era Job, hermanos? Antes de hablar de Job, yo quiero que se concentre en lo que vamos a decir acá. ¿Saben que la historia confirma que el libro de Job fue el primer libro escrito por Moisés? Eso muchas veces se desconoce. ¿Cómo se sabe esto? Usted se pone a mirar en la historia, los teólogos antiguos dijeron que Moisés escribió este primer libro. Y ahí viene quién más lo dice. Si usted quiere anotar la cita, lo dice el espíritu de profecía también. Lo dice Señales de los Tiempos, mire lo que dice, del 19 de febrero de 1880, extraído del comentario bíblico adventista, dice, no se pierdan los largos años pasados en la soledad del desierto, o sea, hablando de la época de Moisés. Moisés no solo estaba ganando una preparación para la gran obra que estaba delante de él, sino que durante ese tiempo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió el libro del Génesis y también el libro de Job. Lo dice el espíritu de profecía. Que leería con el más profundo interés el pueblo de Dios hasta el tiempo del fin. O sea, que el comentario bíblico adventista dice que la historia de Job tiene que aplicarse ¿para dónde? Para el tiempo del fin.
Sabe que muchas veces nosotros vemos la historia de Job como solo una historia, ¿no? Ah, un hombre que fue tentado por el diablo, fue probado, y lo dejan hasta ahí. Pero no presenta la dimensión apocalíptica que se menciona a través de esa historia con el tiempo del fin. Entonces, si esto es importante, tenemos que saber qué fue lo que le aconteció a Job. Porque si lo que a él le pasó, le va a pasar ¿a quién? Al remanente del tiempo del fin. O sea, la historia se repite. Note lo que dice Job capítulo 1. Vamos al libro de Job. Job capítulo 1. Vamos a leer el versículo 1. Job 1:1. ¿Lo tenemos todos, hermanos? La idea es tener todo el día, ¿sí? Bien. Dice el texto bíblico: había en el país de Uz un hombre llamado Job. Era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía 4 características. O sea, que una persona, para perseverar en el tiempo del fin, ¿qué debe ser? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Interesante cómo la Biblia nos da explicaciones, ¿sí o no? Mi hermano, Job era el hombre más millonario del mundo. No vamos a leer toda la historia. Era un hombre de negocios, un hombre que sabía qué era lo bueno, qué era lo malo y aplicaba todo para honra y gloria a Dios. Mire lo que dice el versículo 2. Le habían nacido 7 hijos y 3 hijas, o sea, en total 10. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Era el hombre más importante de todos los orientales, o sea, que era de qué? De negocio, o sea, era importante, lo llamaba Job. Hermano, le tengo un negocio que comentarle, venga para acá. Y hablaban de negocios, era importante este hombre. Ahora, ¿qué fue lo que le aconteció a Job? Saben que yo hice una lista, hermanos, por falta de tiempo, yo hice una lista resumida de que Satanás, cuando se metió en la vida de Job, le atacó 6 puntos a su vida. 6. ¿Qué fue lo primero que Satanás se metió con Job? Se metió primero con su economía. ¿Dónde dice eso? Miren lo que dice Job capítulo 1, ahí mismo, versículo 14. Job 1:14. Vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paseaban cerca de ellos, de pronto nos asaltaron los sabeos y se los ¿qué? Llevaron, y mataron a los criados a filos de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Yo pregunto, ¿lo robaron? Sí, claro, porque dice que se los llevaron. Se le robaron los bueyes y las asnas. Obvio, en ese tiempo no era dinero, ¿no? Como lo tenemos hoy en día. En ese tiempo la economía eran los animales. Yo me hice la pregunta, hermano, eso va hasta el versículo 17. ¿Por qué Job fue atacado con la economía primero? ¿Alguna vez no se ha hecho esa pregunta? ¿Sabe que la Biblia todo lo tiene que hacer una razón y un porqué? Miren lo que dice Jesús. Vamos a Mateo capítulo 19. Mateo 19:24. Mateo capítulo 19, versículo 24. Dice de la siguiente manera: otra vez os digo, dice Jesús, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Yo le hago la pregunta, ¿es pecado tener dinero? No. Entonces, ¿por qué Cristo dice que es difícil que un rico entre al reino de Dios? Pregunto, ¿Job era rico? Era más millonario, ¿sí o no? ¿Sabe cuál es el problema? El problema está en el amor hacia la riqueza, hacia el dinero. Usted puede tener todos los Ferraris del mundo, pongámoslo a la época de hoy en día, Job, las mansiones más lujosas, pero su corazón no estaba en la riqueza. ¿Sabe qué? Job dice que él era un hombre tan consagrado que decía que hasta él hacía sacrificios por sus propios hijos. Tremendo. ¿Saben que los que están en el santuario, quién estudia en el santuario aquí? ¿Saben que los que están en el santuario
usted tiene que hacer su propio sacrificio, no usted el de otro. Y Job era tan consagrado que hacía el sacrificio de otro. Interesante. ¿Sabe qué es lo más curioso de esto, hermano? La raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero Job no tenía el amor a él. Satanás lo atacó con la economía, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el diablo creía, como el diablo sabe que el ser humano es tan ambicioso a la plata, al dinero o a la economía de ese entonces, lo atacó primero por ahí. ¿Qué es lo que pasa hoy en día con muchos adventistas? Hermano, no vengo el sábado porque me quitan el trabajo. No, la economía. O está el otro caso, lo que dijo el pastor esa mañana, si no es uno, está el otro caso. ¿Cuál es el otro caso? Hermano, no me voy del trabajo porque mire que me van a aumentar una platica y necesito pagar deudas. Note, el diablo atacó con eso primero a Job, la economía. Sigamos leyendo otra vez el libro de Job. Vamos a lo segundo, lo que le atacó. Job capítulo 1. Y mire lo que aconteció. Lo segundo que Satanás se metió con la vida de Job. Segundo, Job 1 y el versículo 18. Dice la palabra del Señor. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano el primogénito, cuando un gran viento se levantó del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes. ¿Y qué? Y el diablo les mató los 10 hijos a Job. Le mató todos los hijos. Yo pregunto, ¿la muerte de un hijo duele? Probablemente los jóvenes no sabemos qué significa esto, pero ahora pongámonos desde que nuestro padre muera, nuestra madre, y ahora los dos en el mismo día, porque esa fue la situación de Job. Le mató los 10 hijos. ¿Sabe qué? Me puse a estudiar qué decía la psicología con respecto a cómo es que reacciona un ser humano al ver la muerte de su propio hijo. Decía que el dolor era más difícil, más difícil que cuando usted termina una relación. Imagínese. O sea, duele más que un divorcio, la muerte de un hijo. ¿Y qué me dice de Job? Que el diablo le mató los 10 hijos. Le hago la pregunta, ¿Job retrocedió? Y saben, hermanos, discúlpenme aquí la expresión, nosotros nos vendemos por unos billeticos para quebrantar el sábado. Hermano, yo no vengo a la iglesia el sábado porque es que ese día llovió y me enfermo, hermano. ¿Eso usted le dice al jefe? Jefe, no puedo ir este día. ¿Por qué? Porque está llovinando y me enfermo. Sacamos excusas. ¿Dónde está la perseverancia de los santos? El aguante. Mandato es lo que Dios estableció aquí para nosotros, hermano. Satanás se metió con los hijos. ¿Cuántas hemos mencionado? 2, ¿no? La economía y con los hijos. ¿Qué fue lo siguiente que Satanás se metió con Job? ¿Sabe con qué fue? Tercero, se metió con su salud. Job capítulo 2. Job capítulo 2, versículo 6, dice, versículo 7. Salió entonces Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una llaga que, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿Saben, hermanos, que el diablo fue tan inteligente? En el Espíritu de Profecía dice que probablemente el diablo pudo haber pensado de que, bueno, Dios me dijo que no hay que matarlo, pero él jamás dijo que me metiera con sus hijos, pues los voy a matar a él y ahora voy a meterme con la salud de él. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros, mi hermano? Que nosotros estemos bien y de un momento a otro un doctor le diga, hermano, su mamá tiene cáncer, su papá padece de esto. ¿Cómo cristianos podríamos reaccionar? Y sabes, te felicito. Tú estás acá, según lo que me contaste, es porque tienes una confianza en Dios a pesar de la situación. Sí, exactamente. Pablo dice en Efesios 6:12, nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne.
O sea, la pelea no es con el vecino. Ah, es que este hermano me cae mal. Ah, es que no voy a la iglesia porque hay hipócritas. Hay gente que dice eso. O sea, estamos teniendo pelea ¿contra quién? Contra el ser humano. Pablo dice que es contra huestes espirituales, no contra el prójimo, mi hermano. Pueden haber divisiones, contiendas, sí, pero eso no es excusa para uno irse de la iglesia. ¿Sabe qué dice Ezequiel, no, hermano? Ya volvemos al carril. Ezequiel capítulo 9 dice que la mejor solución para enfrentar hasta las divisiones de la iglesia es quedarse en la iglesia y orar por la iglesia, no salirse, no irme. Porque si Dios estableció esta iglesia, Dios estableció la iglesia adventista, ¿qué lógica tendría yo irme de ella? Cuando la Biblia dice que si usted viene a la iglesia es porque Dios lo trajo. Y ahora usted se va a salir por una persona. ¿Dónde está el aguante de los santos? Satanás se metió con la salud. Ahora, cuarto punto por el cual el diablo se metió con Job. ¿Sabe con qué más se le metió? Ahora utilizó a la esposa. Mire cómo la situación empeora. Job capítulo 2, versículo 9. Mire lo que le dijo su mujer. ¿Aún te mantienes en tu integridad? O sea, ¿qué le está diciendo la esposa de Job a él? ¿Aún crees en Dios? ¿Aún crees en la iglesia adventista? Mire cómo te tiene. No es que en la iglesia dicen, y eso es otro error, no es que dicen que si sigues a Dios vas a ser próspero, vas a seguir, Dios te va a dar mejores cosas. Y si ve que detrás de eso, ¿qué había? Una prueba, ¿sí o no? Hermano, ¿usted para qué va allá? Usted va para darle al pastor duro. Y si ve, la misma mujer le dijo, ¿aún mantienes tu integridad? ¿Sí? ¿Sigues creyendo en él? Y sabe que la situación, yo creo que Job tenía con su mujer, tenía que ser fuerte, ¿sí o no? Porque la mujer le estaba matando, ¿qué? Su fe. Cuando una esposa, ¿para qué Dios creó una mujer? Para hacer un mutuo apoyo, ¿no? Obviamente ninguno es mayor que el otro. Para hacer una ayuda idónea, dice el libro de Génesis, ¿sí o no? ¿Y qué hacía la esposa de Job? ¿Sabe qué fue lo que le dijo? Maldice a Dios y muérete. Yo traduje esta palabra en el hebreo, hermano. Si quieren, note todo eso para que lo vea aquí, que no estoy inventando. En el hebreo, en el diccionario Strong, la palabra maldice a Dios no dice maldícelo. ¿Sabe cómo dice en el hebreo? En el hebreo dice barak. Significa bendice a Dios y muérete. Bendice. Yo me quedé impactado. ¿Cómo así que la mujer le dijo a Job? Le dijo, bendice a Dios y muérete. ¿Sabe que en los traductores de nuestras Biblias, cuando dicen maldice a Dios y muérete, lo colocaron ahí en la forma, ¿cómo es que esta mujer lo dijo en forma sarcástica, en forma burlesca hacia Job? ¿Todavía crees en ese Dios? Bueno, que Él lo bendiga, a ver si es que le da la prosperidad. Así está en el hebreo, hermano. Duro. Bendícelo, a ver, sigue así. ¿Se acuerda cuando Cristo fue tentado en el desierto? ¿Qué fue lo que le dijo el diablo? Si usted es el hijo de Dios, tírese, le pone la tentación. ¿A quién no le ha pasado como cristiano? Es que usted es muy cristiano, entonces ¿por qué hace esto? Le echan en cara, ¿sí o no? Es que usted es muy cristiano, entonces ¿por qué está haciendo esto? Y aunque sabemos que está mal, el prójimo nos señala, ¿sí o no? ¿Qué pasó en el Génesis? ¿Se acuerdan del Génesis? La serpiente, con que Dios les dijo, ¿sí o no? Dios les dijo. Lo mismo, le pone la duda, le pone la semilla. Ahora, hermanos, la cuarta parte que Satanás utilizó a Job es la salud mental. Después de que Satanás se metió con su economía, con sus hijos, con su salud, con su esposa, se metió ahora con su salud mental. ¿Cuántos de nosotros no ha pensado de que me siento un inútil? Que me siento un bueno para nada. No quiero volver a la iglesia porque no he cambiado, por ejemplo. ¿Sabe que esto le pasaba a Job? Y recuerde que la Biblia Job era ¿qué? Perfecto. Mire lo que dice Job capítulo 3. Job capítulo 3, versículo 1. Después de eso, abrió Job su boca y maldijo su día. Exclamó pues Job y dijo, perezca el día en que yo nací. O sea,
O sea, ¿por qué? ¿Por qué nazco? ¿Por qué estoy viviendo? ¿Cuál es el sentido de la vida? Si ven que Job pasaba lo mismo que cualquier ser humano que nosotros. O sea, mi hermano, usted no se mentalice de que yo, de que yo voy a retirarme de la iglesia porque no he cambiado, sigo siendo el mismo. Mire, por algo Jesús murió por usted. Usted tiene valor para Cristo. Si Él no lo hubiera hecho, dígame, ¿para qué el mismo Jesús vendría a la tierra a morir por nosotros? ¿Para qué? Si no valiéramos. Claro, la Biblia dice que nuestra justicia es justicia que no vale. Pero Cristo tuvo ese amor por usted y por mí, que Él decidió morir en la cruz, hermano. ¿Sabe qué es morir en la cruz? Nadie yo creo que va a experimentar eso, hermano. Si se han visto la pasión de Cristo, ¿quién no? ¿Sí o no? ¿Sabe que Elena White, la historia dice que no se asemeja las películas de hoy en día con lo que Cristo realmente le pasó? Y hoy en día que estamos tan débiles en la fe, que hermano, ¿para qué? Me siento hipócrita, mejor no voy a la iglesia. Y va al mundo. ¿Dónde está la perseverancia de los santos, hermano? Ese era el texto que por eso sí lo recitamos. Si usted sigue leyendo el libro de Job, hermanos, lo siguiente que Satanás se metió fue con sus amigos, ¿sí o no? Dice la historia de Job que amigos de lejos venían para consolarlo, supuestamente. Pero cuando llegó donde Job, ¿qué era lo que le decían? Tú estás así porque probablemente tienes un pecado oculto, ¿sí o no? Tú estás así porque sabes que Dios no ama la maldad y estás así. Mira lo que dice Job capítulo 4. Job capítulo 4 y el versículo 5. Aquí está hablando Elifaz, uno de los amigos dice, mas ahora que el mal ha venido sobre quién, o sea, sobre Job, te desalientas, al alcanzarte te conturbas. ¿No has puesto tu confianza en temer a Dios? O sea, ¿qué le está diciendo? Que te falta más fe, te falta más, por eso es que Dios le mandó ese castigo. ¿Acaso Dios es como nosotros, hermano, que nosotros decimos, uy, este hermano, este es el propio? Porque nos fijamos por la apariencia. Pero sabe que esa es una prueba más de que el diablo no puede leer la mente. El diablo no sabía que Job le iba a ser fiel, o él sí sabía. ¿Qué me dicen? ¿Creen que el diablo sabía? Si el diablo sabiera, entonces ¿para qué fue al cielo? ¿Para qué fue a decirle al mismo Dios, tú lo tienes así y te es fiel porque lo proteges? Porque lo tienes con dinero, lo tienes con alimento, con todo. Pero quítale y verá cómo no te blasfema en tu propia presencia. Ese es el punto que yo quiero llegar. ¿Cuál es la fidelidad que nosotros hoy demostramos a nuestro Señor Jesús? Que lo tenemos, hoy en día vivimos como reyes, que tenemos un transporte para viajarnos, una casa para vivir. Y aún así nos quejamos de esta vida, hermano. Esta vida es muy dura. Hermano, nadie, o sea, ha escuchado a gente, hermano, nadie ha sufrido como yo. Hermano, todos han sufrido, todos. Hermano, yo estoy cansado de esta vida. Hermano, vea la historia de Job, compárese con él y verá que usted sus problemas, hermano, no se asemejan a lo que Job le pasó. Entiendo. Y listo, y esa es la idea es seguir con la perseverancia, con lo que estamos estudiando, aguantar las pruebas. Y me alegra que siga dando esa perseverancia, ese resistir, el depender de Dios.
Porque así como Job no decayó a pesar de sus deficiencias, él, él siguió en esa perseverancia, en esa resistencia. ¿Qué objetivo quiere el diablo cuando nos hace pasar por esto? Mire lo que dice Job capítulo 1 y el versículo 10. Job 1:10. ¿No le has rodeado tu protección? Aquí le está hablando el diablo a Dios. ¿Acaso no le has rodeado de tu protección a él y a su casa y todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido y por eso sus bienes aún han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano, toca todo lo que posee, le dice el diablo a Dios, y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Esto es lo que el diablo quiere en nosotros, iglesia. Quiere que nos alejemos de la presencia del Señor. Quiere que, por eso, tristemente, hermano, tristemente hay gente que uno puede haber visto predicar, puede haber visto un gran orador de la iglesia y con el pasar del tiempo se va. ¿Por qué? Porque hay que apoyar al hermano, hay que decirle, aguante, la resistencia de los santos. Hay un dicho que dijo un hermano, dice, si te duele, pues muérdete la lengua, o sea, aguante, resista. Saben que yo antes de conocer el evangelio, a mí me gustaba mucho el tema de las peleas. Y esta palabra resistir significa eso, aguante los golpes, aguante lo que el diablo le va a hacer. Porque Dios va a probar la fidelidad. ¿Usted por qué cree que Dios nos hace pruebas como iglesia, hermano? ¿Para informarle si somos fieles a Dios o no? No, Dios ya sabe quién es fiel. Él lo hace con el propósito de que usted y yo afinamos ¿qué? Nuestra fe. Porque esas pruebas que vienen hoy en día es lo que nos va a preparar como adventistas para lo que viene ¿qué? La bestia, la marca de la bestia, todo eso es lo que vimos en el principio. ¿Sí? El aguante, en el contexto que dice eso. Ahora, hermanos, volvamos otra vez con el tema de Job. Quiero que me respondan algo interesante acá. Ustedes se dan de cuenta que en el capítulo 3 en adelante del libro de Job no se menciona el nombre Satanás. ¿Cuántos se han fijado en eso? Satanás no se vuelve a mencionar, solamente el primero y en el segundo capítulo. Sabe que de nombre desapareció, de nombre, pero Satanás sigue estando en la historia durante el transcurso del libro de Job. Mire lo que dice Job capítulo 3, mire que ahora tiene otro nombre. Job capítulo 3 y el versículo 8. Job 3:8 dice, maldigan a los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar ¿a quién? Al Leviatán. Ese es un tema muy debatido entre los cristianos. Nos dice que el Leviatán es una criatura literal que se anda por los océanos, no sé qué. Yo traduje esta palabra Leviatán en el hebreo, y hermano, esta palabra Leviatán dice en el hebreo Liviatán, que significa serpiente, significa monstruo marino y significa dragón. O sea, que ¿a quién está apuntando el Leviatán? A Satanás. O sea que Leviatán es una representación simbólica del diablo. No está hablando de una criatura literal. De hecho, ¿sabe qué? Lo interesante es los dioses de la cultura pagana, de las culturas de Babilonia, mesopotámica, ellos decían que Leviatán era el peor enemigo de sus dioses. Qué casualidad, ¿no? El enemigo. Y aquí en la Biblia se está dando como el enemigo también. Interesante, ¿sí o no? La Biblia es perfecta, hermanos. ¿Cómo armoniza todo eso lo que estamos viendo? Vamos a ver Job capítulo 41. Job capítulo 41. Dice el primer versículo, hermanos. Mire lo que habla de Leviatán. ¿Pescarás tú al Leviatán? Pregunto, ¿es un monstruo qué? ¿Terrestre o acuático? Acuático. ¿Pescarás tú al Leviatán con tu anzuelo o sujetándole la lengua con una cuerda? ¿Saben que hay gente que dice que el Leviatán es como una clase de hipopótamo? Yo he escuchado eso. O que el Leviatán es como una clase de serpiente sola. Pero sabe que la misma Biblia nos va a especificar que el Leviatán, o sea, símbolo de Satanás, dice que tiene la apariencia de un dragón.
¿Dónde dice eso en la Biblia? Mire lo que dice el versículo 18, Job 41, 18 dice: cuando estornuda, lanza relámpagos, y sus ojos son como los párpados del alba, o sea, son rojos, los ojos de Leviatán rojos. O sea, ¿a quién está apuntando aquí? A un dragón. Sigamos leyendo. De su boca salen llamaradas. ¿No? ¿Se han visto esas películas donde el dragón precisamente es el que bota fuego de la boca? Dice, centelas de fuego brotan de ella. De sus narices sale ¿qué? Como de una olla o un caldero que hierve. O sea, aquí no está hablando de un hipopótamo, hermano. Aquí la Biblia está describiendo un dragón. Su aliento enciende carbones. De su boca salen llamas. En su cerviz está su fuerza y delante de él cunte el desaliento. Dice, versículo 23, aún en las partes más tiernas de su carne, note, o sea, supuestamente la parte más delicada, dice, están endurecidas. Son firmes en él y no se mueven. Firme es una piedra su corazón, como una piedra su corazón. Fuerte como la piedra de un molino. Cuando se levantan los fuertes, tienen temor y retroceden a causa de su desfallecimiento. Aunque la espada lo alcance, no se clavará. O sea que usted puede tener el hacha más filuda, hermanos, y simbólicamente hablando, ¿no? Porque esto es una leviatán simbólico. Aunque si usted lo tuviera literalmente, hermanos, apuñalándolo, ni eso le clavaría a la carne del enemigo. Mire lo que dice el versículo 28. La saeta, ¿sí sabe qué es la saeta? La saeta es como una clase, sí, pongámoslo hoy en día, de fusil. Bueno, en ese tiempo pues no había eso, ¿no? De flechas poderosas que se disparaban contra el enemigo. La saeta no lo hace huir, o sea, que entre usted más le dispare, digámoslo así, al contrario, Satanás, ¿qué hace? Se arrima. ¿Qué es lo que hace el diablo hoy en día a nivel mundial? Las guerras. ¿Sí o no? La violencia. Y las piedras de onda le son como paja. O sea, Satanás es poderoso, ¿sí o no? Yo le hago la pregunta, según la Biblia, ¿quién es el único que puede matar al Leviatán? Él es Dios, claro, exactamente. Vamos a leerlo en la Biblia para que usted lo lea. Isaías, vamos al libro de Isaías. Isaías capítulo 27. Isaías capítulo 27, hermanos. Dios es el único que puede matar al Leviatán. ¿Sabes? Yo he escuchado hermanos que dicen argumentos. Hermano, yo para endurecer mi fe, mire cómo dice, para endurecer mi fe me voy a meter a un burdel a ver si de pronto las mujeres ya no me atraen. Imagínense, se meten en el territorio, se meten en la boca del dragón, digámoslo del dragón, porque estamos hablando del Leviatán, de Satanás. Hermano, voy a hacer esto, voy a decirle a amigos que me inviten a una discoteca para afinar mi fe, para ver si ya no me dan las ganas de tomar, hermano. Se está metiendo en un terreno donde Dios no se ha llamado, hermano. Mire lo que dice Isaías 27:1. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, ¿a quién? Al Leviatán, la serpiente veloz, al Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en ¿dónde? En el mar. Yo le hago la pregunta, ¿quién era entonces el que estaba atormentando a Job? Según lo que estamos viendo acá. Sí, simbólicamente a Leviatán. Era el que lo estaba atormentando. Si ve que toda la historia que habla de Job se menciona a Satanás, pero ya con otro nombre, Leviatán. Usted sabe, bueno, ¿por qué la Biblia menciona a Leviatán? Porque ya no le dice Satanás, si es el mismo personaje. Vamos a ver más adelante, hermanos, que Satanás va a levantar en el tiempo del fin a un Leviatán también. ¿Cuántos sabíamos eso? En el tiempo del fin, Satanás va a levantar otro Leviatán. Pero antes de ver eso, hermanos, yo quiero decirles algo. Ustedes sabían que en la época de Job, había otra criatura que lo estaba atormentando simbólicamente. ¿Quién era esa criatura? ¿Han escuchado Behemoth? ¿Otra criatura? Behemoth. Otra criatura. Vamos a leerlo. Job capítulo 40. Job capítulo 40 y versículo 15. Otra criatura más. Job 40:15. Dice,
Ahí está el Behemoth, Job 40:15. Yo lo creé, lo mismo que a ti. Come hierba. ¿Cómo qué? Como el buey. Le hago la pregunta, ¿este animal es terrestre o acuático? Es terrestre, ¿cierto que sí? Ahora, este animal es terrestre. ¿Sabe que lo que va a pasar, lo que pasó con Job, va a haber en el tiempo del fin? Van a haber dos criaturas que el diablo va a levantar simbólicamente en el tiempo del fin para perseguir y repetir lo mismo que hizo con Job. Miren lo que dice Eclesiastés 1:9. La historia se repite, hermano. Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 1 y el versículo 9. ¿Lo tenemos, hermanos? Leamos el texto con cuidado. Eclesiastés 1:9. Escuche, la historia se va a repetir. Léalo con cuidado. Dice, ¿qué es lo que fue? O sea, el pasado, ¿sí o no? ¿Qué es lo que fue? Job dice, lo mismo que será. O sea, se va a repetir la historia. ¿Captaron? Dice, ¿qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Pues nada hay nuevo debajo del sol. Pregunto, ¿la historia se va a repetir? Se repite. Yo le hago la pregunta como adventista ya para ir acabando, hermano. ¿Dónde en la Biblia se menciona, porque si dice que se repite, dónde dice la Biblia que Satanás también va a levantar a dos criaturas? Una marina, note, como el Leviatán, y otra terrestre como Behemoth. ¿Saben dónde se encuentra eso? En Apocalipsis capítulo 13. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Satanás va a levantar también dos bestias. Satanás va a levantar dos bestias. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Miren lo que dice. Dice Juan, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar. ¿De dónde? Del mar una bestia. Interesante. Como adventistas del séptimo día respondamos, hermanos, hagámoslo sin miedo. ¿Quién es la bestia del Apocalipsis? La primera. ¿Quién, hermanos? Tengamos libertad de decirlo, hermanos. ¿Cómo vamos a hacer en el tiempo del fin cuando ahí sí nos van a callar por no decirlo? Hay que decirlo, hermanos. Las personas nuevas hay que enseñarles esto. La primera bestia del Apocalipsis representa el sistema. Escúcheme bien, el sistema, no las personas. El sistema de la Iglesia Católica. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia acuática. Y ahora, ¿dónde está la terrestre? Apocalipsis 13:11. Miren lo que dice Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía ¿de dónde? Note, Behemoth. ¿Sí ve? Leviatán, Behemoth. Simbólicamente hablando, no es que literalmente van a surgir monstruos. ¿Quién representa esta segunda bestia en profecía, hermanos? ¿A quién? Digámoslo sin miedo, a Estados Unidos de Norteamérica. El papado y los Estados Unidos van a hacer alianzas para perseguir al pueblo remanente de Dios. Yo no voy a decir adventista. ¿Por qué? Porque sabemos por profecía que aún muchos adventistas van a decir, entonces yo no voy a decir doctrina adventista, son los fieles. No, la Biblia dice el remanente. Ahora, ¿quién es Job en profecía? ¿Quién es Job? Job representa al remanente, a la mujer, al resto de la descendencia. Lo leímos en Apocalipsis 12:17. Dice que el dragón se llena de ira contra la mujer y hace guerra contra el resto, se llena de ira. Yo pregunto, ¿se llenó de ira contra Job? Claro, le hizo la guerra porque no quebrantó su fe. Ahora lo mismo va a suceder, pero con este remanente. ¿Saben, hermanos? Yo traduje esta palabra en el griego que significa el resto y cuando lo leí por primera vez me dio como miedo. ¿Sabe? Esta palabra resto en el griego traduce como los pocos que quedan. Los pocos. Eso significa remanente, o sea que son personas que van a ser como Job. Yo pregunto, ¿los amigos de Job eran cristianos? Sí. ¿La esposa era cristiana? ¿Sabe? Un hermano me dijo una vez, ¿usted cómo sabe que la esposa de Job era cristiana o no? ¿Usted no cree que un hombre perfecto, recto, sepa elegir a una mujer? Lo que pasa es que la mujer no soportó la prueba.
se dejó usar por el diablo y ahí fue donde se le llevó. Exactamente, se dejó llevar por el enemigo de Dios. Pero sabe que Job, si ustedes se dan de cuenta, en ningún momento Job dijo, ya el divorcio, terminemos. Sabe que según la Biblia la única manera para un divorcio es cuando hay infidelidad, obviamente, o la muerte, ¿cierto que sí? O sea que Job, aún en su angustia, aún cuando la mujer le echó en cara todo, aún era capaz de tolerar, como decía la palabra, el significado, paciencia, tolerar lo que hasta la misma mujer le decía en la cara. No era separarse de ella porque ya estaban casados. Tremendo cómo funciona lo que es la ley de la vida, incluso en el matrimonio. Hermanos, esto es lo que va a pasar en el tiempo del fin. Preparémonos, sigámonos alimentándonos más de la palabra de Dios. De hecho, por eso esto es uno de los motivos por la cual me gusta predicar. Incluso lo subo a redes sociales, hermano. Porque hoy en día, ¿dónde es que más la gente se conecta? En las redes sociales. Y yo al principio no las creía, pero gente llega, hermano, de todo, de todo, de todo, tanto para apoyar como para atacar, como siempre. Entonces, hay que tener esa perseverancia, hay que tener el aguante de los santos para poder hasta el tiempo, para llegar al tiempo del fin, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a terminar con esto, con una oración de rodillas, mi hermano. Oremos. Padre que estás en el cielo, muy buenas tardes. Damos gracias una vez más porque pudimos abrir tu palabra, pudimos meditar en ella y nos has dado un mensaje, Señor, de advertencia y un mensaje al mismo tiempo que es de amor, Señor. Un mensaje donde nos has recalcado en tu santa palabra que aún nos amas, que aún buscas en nosotros esa perfección, Señor, que solo lo podemos alcanzar a través de tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos a seguir perseverando en este camino de vida, porque sabemos que el camino no es fácil. Sabemos que hay un león rugiente buscando a quien devorar, pero también tenemos al león de la tribu de David, Señor, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos da la fortaleza para seguir en esta vida. Ayúdanos para poder soportar las crisis de la vida, Señor, y que los hermanos que hayan escuchado este mensaje, Señor, darles su bendición, darles su Santo Espíritu, que es lo que nosotros como hijos tuyos, Señor, anhelamos, Padre. Quédate con nosotros, que la presencia de tu Santo Espíritu more en nuestras mentes y nuestros corazones para seguir guardando tu día de reposo, Señor. Te lo agradezco y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos.